Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar hoy este capítulo 8 de la carta a los romanos. Y naturalmente que este capítulo es la consecuencia de las cosas que hemos venido diciendo, y particularmente es un capítulo que es una contraposición, diríamos, la otra cara de una moneda. Por un lado, habíamos considerado últimamente lo que el apóstol Pablo nos enseña respecto a la ley, la función y el propósito de la ley. La ley normalmente se refiere, claro está, al Pentateuco, los 5 libros de Moisés, pero también de una manera más abierta podemos incluir otros libros del Antiguo Testamento. En general se refiere a todo lo que es el Antiguo Testamento, porque en diversas partes del Antiguo Testamento, aparte de los libros de Moisés, pues encontramos enseñanzas parecidas a los libros de Moisés. Los 5 libros de Moisés, claro, son como un código. Es un código de conductas, un código de cómo hay que vivir dentro de lo que era esa etapa, ese tiempo que Dios pone al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, como, diríamos, la norma principal, donde la ley estaba en toda su vigencia. Pero bueno, que quede claro que en general cuando el apóstol Pablo habla de la ley, pues está refiriéndose también a otros libros donde también incluso hay mandamientos y hay expresiones que coinciden con los 5 libros de Moisés. Ahora, al llegar al capítulo 8, el apóstol nos va a introducir en una nueva senda, en un nuevo camino, para hacernos ver qué es lo que Dios ha provisto para nuestra salvación. Porque la ley ha quedado descartada. La ley ha quedado descartada. Y diciendo, la ley no es que sea mala. La ley, el versículo 7 del capítulo 7, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? No, de ninguna manera. Pero el apóstol lo que está diciéndonos es que es un camino que no nos conduce a nosotros a la salvación, porque aunque la ley es buena y es santa y es el resultado de la voluntad divina, es decir, es una ley dada por Dios mismo, sin embargo, debido a nuestra naturaleza, debido al pecado, nosotros no podemos cumplir y llegar al final de ese camino. No podemos obtener la promesa de la salvación a través de ese camino. Por eso, entonces, lo dice ya en el capítulo 7:7, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley, y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es un ejemplo, como diciendo, lo que ocurre es que a través de la ley llegamos al conocimiento de lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Nos dice la carta a Santiago, pues pecado es la transgresión de la ley. Y no hay otra cosa con la que podamos definir mejor el pecado de la transgresión de la ley. Muy bien, dicho todo eso que habíamos recogido en los capítulos anteriores, sobre todo cómo es la naturaleza humana debido al primer pecado, debido a la caída de Adán y Eva. Ya hemos repetido hasta la saciedad que la naturaleza humana ha quedado tocada, ha quedado infectada por el pecado, tanto como nuestra voluntad, nuestra determinación de hacer cosas para la gloria de Dios y todo lo que es el bien en general
ha quedado ahí como paralizado, manchado y también, como digo, infectado por el pecado. Y entonces el apóstol empieza el capítulo 8, porque al resumir todo esto nos dice que el propósito de la ley no es el de abrir un camino de salvación, sino de llevarnos a Jesucristo. De que cuando vemos que por el cumplimiento de la ley no podemos llegar a lo que Dios nos manda, Dios abre una puerta de repente y ahí nos encontramos la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sí, por esto el capítulo 8 empieza con una gran noticia, con una gran afirmación. Capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Con toda la intención, el apóstol quita cualquier duda. Quiere que no tengamos ni alberguemos ninguna duda respecto a lo que es salvación. Y lo dice en forma negativa cuando dice ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, los que están en unión espiritual, los que están en la fe a nuestro Señor Jesucristo. Y dice ninguna condenación. Todos aquellos que continúan en la ley, naturalmente el pueblo judío, también los judaizantes dentro de la Iglesia cristiana, hoy día también aquellos que se han vuelto legalistas y por encima de todo ponen la ley, estos nunca podrán tener seguridad de salvación. Por eso hay algunos grupos evangélicos, algunas, llamemos denominaciones, sectas, lo que sea, que no hablan de la seguridad de la salvación. Se niegan a aceptar que pueda haber una seguridad de salvación. Esto también ocurre en la Iglesia Católica Romana, que no aceptan la idea de que una persona viva hoy, un cristiano, viva con una absoluta seguridad. Es más, cuando hablas con ellos sobre la seguridad de la salvación y explicas cuál es tu fe y tu confianza y tu seguridad, ellos te pueden tachar de petulante, de soberbio, diciendo que eso no es posible, que nadie puede tener seguridad de la salvación. Entonces ya sabéis que en la Iglesia Católica eso se resuelve con un invento que hicieron, que fue el purgatorio, diciendo no hay seguridad de salvación, pero por lo menos hay una especie de lavadero donde después de la muerte pueden limpiarte, lavarte de tus culpas y de tus pecados. Pero eso no está en la Biblia, eso no tiene sentido, y nunca, cuando la Biblia habla de salvación, habla en términos absolutos, diciéndonos que en Cristo Jesús somos salvos. Y Él habla siempre en primera persona, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Y todo el que viene a mí, este será salvo. Y el que cree en mí será salvo. Y en otras muchas afirmaciones de Jesús, que de manera rotunda, de manera definitiva, está hablando de la salvación como un don que además no puede ser retraído, que no falla nunca porque es definitivo, el don de la salvación. Y por eso el versículo 1 de Romanos 8 es verdaderamente una conclusión gloriosa. Es un texto que hemos de recordar siempre. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, en unión por la fe. El que cree en mí tiene vida eterna.
Y esa es una afirmación definitiva. No hay excepciones. No tienes que añadir nada, no se tiene que trabajar para ello, no hay que acumular méritos tampoco, sino que esa palabra, ese texto y toda la enseñanza bíblica es que o estás dentro o estás fuera. Ninguna condenación hay para los que están en Jesús, el Mesías. Eso sí, estar en Jesús, repito, significa estar unidos a Él por la fe. Estar unidos a Él y no andar buscando algún complemento. No pensar que en dos direcciones diferentes se podría eso estropear, porque hay algunos que piensan tengo que hacer méritos para rellenar del todo lo que es la obra de Jesucristo. Eso es un error, pero también hay algunos que dicen es que yo tengo muchos pecados, he cometido muchos pecados, todavía los cometo y por lo tanto no puedo estar seguro de esa salvación. Eso también es un error, indudablemente. El hecho de que el pecado todavía está actuando en nosotros es algo que lo vamos a ver pronto ya en este mismo capítulo y en otros que aún quedan, porque el pecado todavía actúa en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué continúa el pecado? Porque la naturaleza humana ha quedado tocada por el pecado. Y esto es lo que aquí en este capítulo el apóstol viene a explicarnos con la palabra carne. Es una palabra muy abundante en este capítulo y en otros. La carne. Por supuesto que ya entendemos que esta palabra se usa, basta con mirar algún diccionario para que veáis, pues os leo algunas de las acepciones quiere decir de las interpretaciones que puede tener la palabra carne. Puede referirse al cuerpo, a la carne en el sentido físico, músculo, etc. Pero también se usa en el sentido de naturaleza humana. La naturaleza humana, y eso ya es un compuesto. La naturaleza humana no solamente es el cuerpo, sino que es la mente, el espíritu y todo lo que, la voluntad, todo lo que compone el hecho de que somos unos seres diferentes a otros seres, diferentes al resto de los seres vivientes. El ser humano tiene algo que es su propia naturaleza, la cual quedó viciada, tocada por la desobediencia original, el pecado original. Y por lo tanto el apóstol dice eso. Fijaos que aquí en esta definición la carne pues habla de descendencia natural humana, descendientes, también se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre, estar bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. El ser humano como tal, ser humano, persona, etcétera, etcétera. Toda una serie de acepciones que a lo largo del Nuevo y del Antiguo Testamento también, pues aparecen como para decirnos que aquí, cuando estemos hablando de la carne, no pensemos solo en lo físico, porque hubieron en Grecia escuelas filosóficas, hubieron filósofos y sus seguidores que menospreciaban el cuerpo y decían el cuerpo humano es algo, diríamos, que es no solamente negativo, sino que es una carga odiosa, y hacían lo posible por poner el cuerpo bajo una serie de pruebas,
era gente que se abandonaba físicamente, se abandonaba. El cuerpo no lo cuidaban para nada. Era porque decían el cuerpo es una cosa que vive unos años y luego desaparece y no hay más. Y esa era la idea pagana del cuerpo, y algunos cristianos también, porque el poner el cuerpo bajo una serie de pruebas, de sacrificios, de abstinencias, etcétera, por ejemplo los ayunos y otros sacrificios que uno hacía voluntariamente. Aún queda eso en la Iglesia Católica Romana, como sabemos, ¿verdad? Poner el cuerpo a prueba y bajo una situación severa, incluso dolorosa. Hay quien hace ejercicios en los que el cuerpo pues se duele, se estropea, etcétera. Pues eso es porque piensan que el cuerpo es malo. De manera que no hay que confundir la carne. Cuando dice la carne, del apóstol Pablo dirá cosas muy graves sobre la carne en este capítulo 8, porque él dice, por ejemplo, en el capítulo 8 y versículo 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eso de estar en la carne y dice que no pueden agradar a Dios, pues es muy grave, según cómo lo interpretes. Porque si la carne es el obstáculo, entonces vamos a destruirla con sacrificios, con ayunos, con votos raros, caminar descalzo por encima del fuego, por ejemplo, cosas que se han hecho, y muchas más, ¿no? Los antiguos ascetas, todo lo que era el ascetismo, fueron de los primeros cristianos que pensaban que había que tratar mal al cuerpo porque eso les daba pues una especie de mérito, ¿verdad? Y habían algunos casos rarísimos, ¿no? Casos rarísimos de como aquel asceta que vivía en lo alto de un poste que tenía una pequeñita plataforma, y allí encima se pasaba el tiempo, todo, no salía de allí, y esto, pues el famoso estagirita que se llamaba, de la columna, vivía encima de esa columna, pensando que ese sacrificio, pensando que esa acción realmente le ganaba méritos y podía poner así la carne, para él era el cuerpo solamente, bajo ese castigo y esa privación. Pues bien, eso era inútil. Estuvo haciendo durante años eso inútilmente. No sirve para nada. Lo que nos dice el apóstol no es que la carne, o sea, el cuerpo, la naturaleza humana, etcétera, sea esencialmente mala. Quiere decir que cuando entró el pecado, cuando vino el pecado, aquella naturaleza sí que quedó, vamos a decir, arruinada en muchos sentidos. Por ejemplo, para hacer el bien. Y por eso San Pablo nos había dicho al principio de esta carta, no hay quien haga el bien, no hay ni aun uno. Porque todos tenemos la misma naturaleza, todos participamos del pecado original, todos tenemos las mismas carencias y estamos todos igual de lejos de la santidad de Dios y de la perfección de Dios y de aquel hombre originalmente creado por Dios en rectitud y en justicia y en verdad. Así que ahora ya no es así. No es así. No tiene la culpa el cuerpo. El cuerpo sufre las consecuencias del pecado, porque ese era el trato, el pacto. El día que comas del fruto de este árbol,
de cierto morirás. De manera que hay una sentencia y una advertencia también de que el cuerpo está, diríamos, bajo una ley de caducidad. Hay fecha de caducidad para el cuerpo. El cuerpo muere y se deshace. Esta es la realidad. Y por lo tanto, hemos de comprender que esa es una orden que Dios ha establecido, es el propósito de Dios que se cumplirá y se cumple, y por lo tanto nosotros no podemos hacer nada sobre esa cuestión. No podemos hacer nada. Es más, el apóstol Pablo aquí nos dirá que incluso en las cuestiones morales y espirituales, él quiere hacer el bien. En su mente hay un propósito y un deseo de hacer el bien. Sin embargo, se da cuenta que hay una fuerza contraria que se lo impide. No de una manera constante, porque el cristiano, por la renovación del espíritu, actúa normalmente, debe actuar conforme a la ley de Dios, pero muchas veces frente a las pruebas, las tentaciones y situaciones extraordinarias, aun queriendo hacer el bien, no puede. Y el apóstol, de eso ya hablaremos, el apóstol lo confiesa. Por eso dice, miserable hombre de mí, ¿verdad? Pobre de mí, porque quiero hacer una cosa, el bien, y me ha resultado al contrario. Pues porque hay soberbias, hay orgullos, hay tantos pecados que no vemos, que realmente nos están conduciendo a condenación. Y sería así si no fuera por el rescate que Dios hace a tiempo. Aquellos que son suyos, que han creído, que lo han reconocido como Mesías, como Salvador. El Señor acude en rescate de aquel que, como Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y entonces da las gracias al final del capítulo 7, gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Y dice, así pues yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Esto es capítulo 7, 25. Fijaos ahí la dualidad. Habla de mente, como diciendo, la mente es equivalente a aquella parte de nuestra naturaleza que no es material, que es como si dijéramos también nuestro espíritu. Con mi espíritu, mi mente, sirvo a la ley de Dios, porque esa es una característica del creyente, que ama la ley de Dios, le gusta la ley de Dios, y sin embargo, a la hora de ejecutar las cosas, de hacer las cosas, se interpone la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa nuestra. Y sobre todo, pues, orgullos y soberbias y envidias y las violencias que hay en el mundo durante un tiempo en el cristianismo mismo. En diversos grupos dentro del cristianismo hubieron guerras sangrientas de destrucción entre ellos mismos, las famosas guerras de religión de los siglos XVI y XVII. Terrible, porque aquí fueron cristianos contra cristianos. Los reyes de ciertas naciones cristianos contra otros reyes también cristianos de otras naciones. Y así estuvieron años y años en esas guerras. Y bueno, pues ahí, por lo tanto, ahí entraba todo: la destrucción, el odio, la muerte, en fin, todas las vejaciones posibles
contra aquellos cristianos. Y no digamos nada de otras muchas formas en que el pecado se manifiesta en la vida de personas que se declaran cristianas. Así que el apóstol reconoce que hay una dualidad en nosotros. Con la mente, con mi espíritu, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. No puede haber cosa más opuesta que esas dos, y ambas están en nosotros, de donde habrá siempre una lucha permanente, habrá siempre pruebas, tentaciones, habrán caídas. Y si andamos por el mundo nosotros presumiendo de que somos cristianos y no prestamos atención a la realidad del pecado, pues acabaremos como los fariseos. Igual, es decir, con una gran hipocresía, una falta de realismo en cuanto a que no somos perfectos. Bien, ahí tenemos esa cuestión de la transición desde el capítulo 7 y 8, pero el apóstol, como hemos visto en el capítulo 8, empieza con una cosa realmente gloriosa, porque es para estar preocupado. Es para estar preocupado. Si uno toma las cosas religiosas y espirituales, se las toma en serio, es para estar preocupado, porque cuando nos miramos a nosotros mismos, sinceramente, tendremos que llegar a la conclusión de que estamos muy lejos de ser perfectos. Claro. Y siempre podría estar ahí la duda, el interrogante, ¿qué hará el Señor conmigo? Conociendo como Él conoce mis pensamientos, mis inclinaciones, conociendo mis actos, cada uno de ellos, todo eso lo conoce Dios, está abierto delante de Él como un libro. Y uno puede preguntarse, ¿qué hará el Señor conmigo? Y cuando la fe se tambalea, entonces es cuando tenemos que recordar, bueno, es que esa pregunta no tenemos que hacerla. El Señor perdonará mis pecados, que los conoce. Pero en la obra de Jesucristo está la función principal, que es el perdón. El perdón. Y el perdón de Dios es un perdón que va a abarcar toda nuestra vida, del principio al final. Y por eso el apóstol dice, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Hemos de subrayar esto. El Señor está diciendo que no hay ninguna condenación, ni por cosas graves, ni por cosas menos graves. No hay ninguna condenación. No hay purgatorio, no hay una serie de penitencias que haya que hacer, sino que directamente el Señor llamará a su pueblo, a los que Él ha redimido y a los que Él desde antes de la fundación del mundo ha amado y se ha entregado por ellos. Por eso, porque como dice el capítulo 8.2, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús, el Mesías, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Veis? Aquí habla de ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué ley se refiere? Ya no estamos hablando de la ley escrita, ni estamos hablando de ningún mandamiento en concreto. Estamos hablando de esa fuerza, de ese poder que o bien nos saca a flote
no deja que nos hundamos. O bien es una ley que, como la de la gravedad, echa para abajo, tira hacia abajo y nos ahogamos. Porque es lo que Él ha venido a hacer, a librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley, esa fuerza, ese poder del pecado y de la muerte no actúa en aquellos que confían, esperan y se apoyan con todo su corazón en la obra de nuestro Señor Jesucristo y creen firmemente que la sangre derramada en la cruz, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, expía nuestros pecados, nos hace nuevas criaturas y sobre todo nos hace miembros del pueblo de Dios, de la casa de Dios. Y sigue explicando en el versículo 3, cuando dice, porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Fijaos qué argumentación para insistir en lo mismo. Ese versículo 3, qué bonito es, cuando dice que lo que no pudo hacer la ley, no dice lo que no pudimos hacer nosotros, pero quiere decir lo que no pudimos hacer nosotros a través de la ley o por medio de la ley. Es decir, esa ley que tantas veces se ensalza, la ley, no hay más que ver los salmos, se ensalza la ley de Dios, también con esa palabra se refiere a toda la palabra de Dios, a la revelación de Dios, todo. ¿Ya? Pero dice, lo que no pudo hacer. ¿Por qué no pudo hacerlo? No porque la ley fuera mala, que ya hemos dicho, el San Pablo ya lo descarta, la ley no es mala, la ley es muy buena. Pero no pudo cumplir la ley el propósito de que caminando en ella llegáramos a la salvación. Esa vía está cegada, está cortada. Ese camino no se puede seguir porque hay un obstáculo insalvable y nosotros no tenemos capacidad, ni fuerzas, ni voluntad para llegar al final de nuestra vida habiendo cumplido toda esa ley. Descartado lo que la ley no pudo hacer porque era débil, no sé, insuficiente, por causa de la carne, por causa de nuestra naturaleza. Si no hubiera habido aquella caída, aquella desobediencia y el contagio a toda la humanidad, la ley sería algo maravilloso. También es verdad que la ley sería algo diferente en el sentido de que la historia pues habría ido por otro camino. Me refiero a que la historia, pues ya sabemos que como a consecuencia del pecado, pues viene, en fin, la dispersión, viene toda la historia de la humanidad de una manera determinada, siempre condicionado por el pecado. Si no hubiera habido pecado, la historia sería otra cosa. Pero como hubo el pecado, como caímos en el pecado y se ha contagiado a todos, se ha esparcido, pues la ley no sirve para el propósito de salvarnos.
por causa de la carne, por causa de la naturaleza humana. Y lo que no pudo hacer la ley, Dios lo ha hecho de otra manera. Eso dice el versículo 3 en la segunda parte. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó el pecado en la carne. Fijaos aquí lo que parece un poco complicado a primera vista, porque el plan alternativo de Dios, el plan para que sí que se pudiera cumplir su propósito de salvación, es que Él envió a su Hijo unigénito. Aquí, naturalmente, entramos en toda la cuestión de la naturaleza de Dios. Dios envía a su Hijo. Esto es algo que los evangelios recogen en muchas parábolas, como el Señor, propietario de una gran viña, envía a sus servidores y al final envía a su Hijo. Está hecho en forma de parábolas también, porque el Hijo de Dios es la misma naturaleza que Dios el Padre, pero en una forma distinta al tomar carne humana, naturaleza humana también. De manera que Dios se hizo humano. Dios se hace humano. Y ese acto de Dios de hacerse humano es el que va a resolver la cuestión. De no haber habido esa encarnación, esa naturaleza humana, en Dios mismo no habría habido forma de pagar el precio de nuestro delito, de nuestra transgresión, o de devolver la naturaleza humana a su estado original antes del pecado. Esa es la gran obra del Señor Jesucristo, porque nos integra en Él. Nosotros estamos en Cristo, dice. Estamos en Cristo, y entonces esto nos da una posición nueva. Ya no tenemos que pasar por diríamos, el juicio condenatorio. No seremos juzgados conforme a la naturaleza del Adán caído, sino a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nunca habrá un juicio de condenación, porque ya lo dice aquí, capítulo 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús el Mesías. Y eso, hermanos, eso es el meollo de lo que es el Evangelio. Es el centro del Evangelio, que no hay condenación para el que cree en Jesucristo, en la obra expiatoria de Jesucristo, es decir, que cree y que confía en eso para su salvación, que no está esperando sus méritos. Y por lo tanto, esto es el Evangelio, sin más cuestiones. Lástima que a veces en el cristianismo se pierde de vista todo esto, se le da relativa importancia a este mensaje, y muchos cristianos se dedican a hacer méritos, confían más en sus méritos. Eso es el gran peligro, el decir yo he hecho esto y lo otro, yo soy así, soy mejor que este, y toda una serie de cuestiones que demuestran que en el fondo no se está confiando en el Señor Jesucristo. Son los méritos. A veces hay que estar atento a escuchar cómo hablan los cristianos.
y cómo hablan más de ellos mismos que de la propia obra de Jesucristo, donde aquí desaparece por completo la colaboración. No colaboramos en la cuestión de salvación. Nosotros colaboramos con el Señor Jesucristo, colaboramos en tantas y tantas cosas, en su obra de extender el Evangelio, de ser luz en medio de las tinieblas. En ese sentido sí que somos colaboradores de Dios. Pero en la redención, en la salvación, aquí no hacemos nada. Nada. Sino es creer, y ese creer viene también de Dios, en la gracia divina, en la salvación, en definitiva, en el perdón de los pecados. Por lo tanto, fijaos, la frase final del versículo 3 es que Dios condenó al pecado en la carne. Dios condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa? Que Dios condenó al pecado en la naturaleza humana representada por Jesucristo. Condenó al pecado. Por lo tanto, quiere decir que es una cosa como diciendo destruyó los efectos del pecado, las consecuencias del pecado. Las destruyó el Señor Jesucristo. Y las destruyó a través del sacrificio del Mesías, del Redentor, que, como el apóstol Juan nos dice en su magnífica introducción en el Evangelio, ¿verdad? El Verbo, que era Dios, se hizo carne. Se hizo humano, se hizo de naturaleza humana, pero como era una naturaleza humana no contaminada por el pecado, el mérito de toda su obra, de su vida, es tan excelso, tan infinito, que puede hacer lo que quiera. Ahí tiene margen para todo. Pero Él ha querido hacerlo, como lo ha hecho, como dice la Biblia, lo ha hecho a través del decreto de la elección y predestinación. No es una salvación universalista, porque queda también ahí la mancha y el recuerdo del pecado. Y está aún en la humanidad. Y son muchos los que no creen ni una palabra de todo lo que yo estoy diciendo. Nada. Aunque conozcan la Biblia. Y por lo tanto, ahí también hay un juicio que está esperando. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que no cree ya es condenado. Quiere decir, ya le viene de origen. La condenación o la perdición no es un acto a posteriori de Dios. Es algo que ya viene con nosotros cuando nacemos. Nacemos ya en ese estado. Y ahora Dios nos ha rescatado por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que este capítulo 8 es fundamental para todo esto que estamos hablando, y sobre todo para que el cristiano repose en su espíritu, que no tenga intranquilidad, que no vea a Dios como un ser que está esperando a ver a quién coge para condenarlo. No. Dice aquí, ninguna condenación hay para los que están unidos por la fe a Jesús el Mesías. Esa es el mensaje cristiano, es la manera de
de que podamos comunicarle a alguien esa realidad. Primero su realidad original, como todos, y luego el llamamiento que Dios hace. Venid a mí y sed salvos. Venid a mí y sed salvos. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo se recrea ahora, después de haber dicho: la ley es maravillosa, pero la ley no es el camino. El camino es Jesucristo mismo, y hagamos todo lo que sea necesario para conocerle mejor. Y en términos prácticos, la lectura de las Escrituras, porque la fe viene por el oír. El oír no quiere decir solamente oír el sermón, porque hay sermones malos, equívocos, hay sermones que dan la gloria al hombre, hay sermones que hablan de cualquier cosa menos de Dios. O sea que la fe viene por el oír, pero el apóstol Pablo, en esa carta, como veremos más adelante, el oír la palabra de Dios, es decir, es la palabra, en definitiva. Y si no la podemos oír, mejor que la leamos, que leamos la palabra de Dios asiduamente. No basta decir: yo ya conozco esto y soy cristiano desde hace no sé cuántos años. Eso no vale. Porque la Biblia es un libro vivo y hay que leerlo. Ahí tenemos el apoyo para nuestra seguridad y nuestra salvación. Que el Señor os bendiga. Amén.